Pues he titulado este mensaje dentro de la serie de Creciendo en la Gracia, lo he titulado Gracia que sobreabunda, es lo que vamos a hablar hoy. La importancia de entender también y disfrutar de esa gracia que sobreabunda. Vamos a irlo desgranando, ¿no? en todo lo que vamos a hablar hoy, pero quiero compartirte algo y arrancar desde aquí. No sé si tú a veces te paras a analizar tu vida y a meditar en la presencia de Dios, ¿no? Con la ayuda del Señor, poder meditar, no divagar en nuestros pensamientos. Hay una gran diferencia entre divagar en tu mente y meditar en la presencia de Dios, ¿no? Que Él nos pueda guiar en esa meditación. Y es bueno meditar a veces en nuestra vida, en lo que Dios ha hecho a través de las temporadas en nuestra vida. Y cuando yo medito en la mía, te hablo meditar incluso o pensar desde que fui concebida en el vientre de mi mamá hasta el día de hoy. Yo veo una gracia tan extravagante, tan fuera de serie en mi vida. No sé si a ti te pasa cuando piensas en la tuya. Yo creo que todos podríamos decir esto, ¿no? Cada uno en su propia experiencia. Pero veo una gracia de Dios tan abundante, tan fuera de todo pensamiento de lo que se escape a mi lógica o a mi razón, tan extravagante, entiéndeme bien, ¿no? Cómo uso esa palabra, ¿no? Pero tan loca la gracia de Dios. Por su gracia yo puedo decir, como hemos cantado, estamos aquí. Yo veo la gracia de Dios desde el momento en que mi mamá me concebió. Quiero contarte un poquito de mi testimonio. Me recordaba el Espíritu Santo ahora mientras la alabanza, porque a veces no cuento porque ya muchos lo sabéis todo lo que voy a contar, pero hay gente nueva. Y a veces pues el legado más fuerte que tenemos es nuestras vivencias, ¿no? Lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Muchas cosas no las llegamos a entender, pero nadie nos puede rebatir lo que yo he experimentado y los cambios que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas y cómo su gracia nos ha traído y nos ha guiado hasta aquí, ¿no? Y quiero compartirte un poquito. Para los que ya me conocéis va a ser lo de siempre, nada nuevo, pero pues ojalá el Señor lo use para poder recordarte también su gracia para contigo. Yo vengo de una mamá soltera. Mi mamá se quedó embarazada de mí con 17 años y obviamente no había un papá, no había un esposo. Mi mamá pues era una jovencita de 17 años, fruto ni siquiera de un noviazgo, de una o dos noches pues con algún noviete, ¿no? Con el despertar aquí en España de libertad, ¿no? De libertinaje, de ya se puede hacer muchas cosas que antes no se podían. Y bueno, pues en toda esa temporada creció la generación de mi mamá y se queda embarazada de mí sin una relación con un novio o con un marido, y en medio de eso pues fue un choque para la familia de mi mamá. Piensa, yo tengo 42 años, un embarazo en una jovencita adolescente hace 42 años, pues culturalmente todavía era algo muy difícil de afrontar. Con lo cual mi mamá en los primeros momentos decide no tenerme. Dice, ¿cómo hago yo con una bebé? Estoy soltera, tengo 17 años, mi padre, mi madre me matan si llego a casa y digo que estoy embarazada, pues vamos a intentar abortar, ¿no? Y era el despertar aquí en España también de clínicas clandestinas de aborto. Todavía en España no había, tenías que viajar quizás a Londres o a otro país. Entonces mi mamá decide tomarse unas hierbas, unas pastillas, no sé exactamente qué era, de esto que te daban en los herbolarios y te lo recomendaban, pues que con eso se desprendía, ayudaba a que se desprendiera el feto, ¿no? que estaba creciendo y se pudiera desprender. Se hincha todas esas cosas y bueno, ¿qué crees? Aquí estoy, con lo cual no funcionó. No hay mucho que decir al respecto, por 42 años estoy aquí, pero no funciona. El embarazo avanza y mis abuelos todavía sin saber nada, y mi madre decide, con la confabulación de mi tía, viajar a Londres a una clínica y ahorrar para poder ir allá y allí pues que le practicaran el aborto. Hacen el viaje, llegan hasta allí, todo esto está sano y lo hablo bien tranquilamente con mi mamá, todo esto obviamente me lo ha contado ella. Y llegan a la clínica y cuando llegan, después de concertar la cita y todo, no sé exactamente, tengo un poco vaga esta parte, no sé si exactamente no la quisieron atender porque el embarazo ya estaba demasiado avanzado y ya sabes que hay un límite y ya no se podía practicar el aborto, o con el médico que tenía la cita no estaba, hubo ahí como algo raro que sucedió. El caso es que llegó y se frustró, no pudo practicar eso y se regresó a la casa y bueno, ya el embarazo continuó, no pudo ocultarlo y aquí estoy, como digo. Y yo desde ese instante, parte de mi testimonio nace de ahí. La gracia de Dios ha estado contigo y estuvo conmigo desde el momento que estabas en el vientre de tu mamá. Su gracia me mantuvo con vida.
había un propósito. Había algo que ya Dios estaba viendo, que obviamente mi mamá no tenía a Cristo y pues ni lo olía, ¿no? Todo eso. Yo conocí al Señor cuando yo tenía ya 4 añitos. Cuando tenía 4 años, como digo, conozco al Señor, crezco en la iglesia y con 14 años me enfrío. Vivo una pequeña crisis, mi abuelo muere, yo no tenía al papá y entro en una pequeña crisis, rebeldía adolescente. Muy brutal, muy bruta esa crisis. Pues como que todo lo que había estado dormido en mi niñez, en mi principio de adolescencia, hizo un boom y despertó cuando yo tenía 14 años. Me rebelo contra la iglesia, me rebelo contra el Señor. Nunca dejé de creer o saber que había un Dios, pero me rebelo. O sea, todo lo que tuviera que ver con la autoridad, con iglesia, era una rebeldía muy, muy descarada. Y al punto llegó mi rebeldía que yo seguía yendo a la iglesia, eso sí, la obligada, de la oreja, pero no faltaba ni un domingo. Ahí estaba obligada a eventos, todo. Ahí mi mamá era condición de que yo fuera parte de las obligaciones, ¿no?, que teníamos. Y cuando tengo aproximadamente 15 o 16 años, recuerdo un día, ayer lo hablaba con las chicas y por eso lo tengo fresco, ayer que veníamos en el coche de Aglow, y recuerdo un día, tan enfadada estaba yo con Dios, que me senté en mi cuarto y hice lo que es la antioración, lo contrario a la oración. Yo le dije a Jesús, vete, lárgate de mi vida. O sea, cuando oramos en la oración, la primera oración es, ven Señor a mi vida, yo hice lo contrario. Y fíjate qué astuta yo era, porque yo estaba instruida en la iglesia, que lo hice en voz audible, porque yo sabía que los demonios escuchaban. A mí me habían enseñado que hay oraciones que se tienen que hacer audiblemente porque los demonios no conocen los pensamientos, pero sí escuchan. O sea, imagínate, hasta para hacer la anteoración instruida, ¿verdad? Entendía. Yo dije, la hago en voz alta para que me escuchen. Y oré así. Y dije, Señor, fuera, vete, no quiero saber nada de ti. Si en algo tienes que ver en mi vida, fuera. Vete de mi vida completamente. Pasa un año, pero seguía llegando a la iglesia. Pasa un año y esta historia que muchos la saben, pero para mí fue un antes y un después, esta historia. Llegamos un año en clase y estábamos las compañeras, se puso súper de moda hacer espiritismo, ouijas y todo ese rollo, ¿no? Y empezó todo el auge y toda la moda de eso. Y mis amigas deciden juntarse en el baño del colegio y preguntar a ese espíritu cuántas asignaturas iba a suspender cada una de las que estábamos allí. Fíjate, no tenía otra cosa que preguntar. Fíjate con quién me juntaba yo, no eran las empollonas. Porque ahora si escuchas lo que contestó, ahí no había ninguna que le quedaran menos de 3. Pero bueno, no era la creen de la creen. Y yo estoy con ellas, pero no participo. Yo alejada del Señor, pero había temor de Dios en mi corazón. Yo sabía que eso era en serio. Se me había enseñado y yo lo seguía creyendo, que hay un mundo espiritual y que eso no es un juego. Entonces yo, inteligente, me quedo a la barrera, pero observando lo que están haciendo mis compañeras. Y empiezan a preguntar por todas y, como digo, ninguna menos de 3 iba a suspender y bla, bla, bla. Y fulanita, sabes que la ouija pues se pone algo y va contestando, ¿no? El demonio que está ahí, básicamente. Y resulta que preguntan por mí. Y yo sin participar, pero le preguntan, ¿y Marta Carazo cuántas va a suspender? Yo para esa época no era muy estudiosa. Los demonios lo sabían. Y le preguntan, ¿cuántas va a suspender Marta? Y yo estaba tranquila, tampoco tenía miedo. Yo sabía que eso era un mundo real, pero yo no estaba participando. Yo no me estaba entregando a eso. Pues ahí uno guarda siempre temor, ¿verdad? Aunque uno esté alejado, pero hay semillas del temor de Dios que se ha plantado en el corazón que ahí quedan. Y resulta que el bicho ese da una contestación. Mis amigas, nadie sabía que yo iba a una iglesia, nadie sabía que mi mamá era cristiana, nadie sabía que yo tenía un pasado de fe, y aunque en ese tiempo estaba más fría, pero nadie, o sea, imagínate, si yo estaba rebelde con Dios, pues mucho menos hablar a mis amigas de Dios. Nadie. ¿Y qué crees que contesta el bicho de la ouija? Mis amigas, sin saber nada, o sea, para que veas que es real, no tenemos acceso o no se nos está permitido hablar de esa chica. Eso contesta. En ese momento no me impactó que el demonio contestara. Yo sabía que el mundo espiritual es verdad y yo sabía que los demonios conocen. ¿Sabes lo que recordé en ese momento? Eso fue el empezar a ablandar mi corazón de parte de Dios. Cuando contestó eso el demonio, lo primero que me recordé es el día que yo en mi cuarto saqué a Dios de mi vida. Y yo dije,
O sea, que yo te digo que te vayas y todavía tú me estás protegiendo. Y todavía hay una barrera, no sé cómo explicarlo, una protección sobre mi vida. ¿Eso quiere decir que tú sigues conmigo? Y yo no dije nada, obviamente, y como les iba a hablar, yo me reí y lo dejé pasar. Pero a mí eso me marcó. Y de nuevo fue su gracia sobre mi vida. Aunque yo me quise alejar, fue una muestra de parte de Dios usando un demonio para recordarme: yo estoy contigo. Yo no me he ido y no te he soltado. Años después, un año después, porque fueron 3 años que yo estuve apartada, yo voy a un retiro que teníamos ahí en Huesca, en una pirámide así, que era todo asientos hasta arribita, y yo no quería ir, yo estaba obligada a ir. Y yo, como buena adolescente rebelde, pues si voy obligada a una reunión, ¿dónde te crees que se sienta el rebelde adolescente? En la última de la última fila. O sea, literal era así, eran auditorio, ¿no? Se llama cuando es así en escalita. Pues la última fila, la última silla, donde nadie casi ni te ve, yo estaba ahí. O sea, dejando bien claro, estando ahí, no quiero estar aquí. Estoy aquí porque me obligan. De hecho, una persona me hizo un negocio. Ok, te dejo, porque yo, para escaquearme un poquito de las reuniones, digo, déjame cuidar a los bebés. En el congreso digo, déjame estar con los bebés y los cuido, siempre me gustaron. A la vista está, tengo 4 hijos. Y me dijo, ok, te dejo estar cuidando a los bebés si en las reuniones que no cuidas bebés estás dentro. Y dije, bueno, está bien, merece la pena, así no me tengo que chupar todas las reuniones. Y me senté en la última fila, a lo último de la reunión, el último día del congreso. Dice el predicador que estaba compartiendo, creo que era Segundo Navaza, si no me equivoco, y termina de predicar y dice, ahora quiero que cada grupo de jóvenes que hay aquí, no era de jóvenes, pero no sé por qué dijo jóvenes, vayan corriendo a orar por un joven de su congregación. Por el perdido, ¿no? Por el que más lo necesitaba. ¿A por quién crees que fueron todos los jóvenes de la iglesia? Le hiciste subir hasta la última de la última fila. Todos vinieron a orar por mí. En ese momento, yo, pues, fría, pues que oren. ¿Qué va a pasar? Que oren. Y llega el que hoy es mi señor esposo, que qué pena que no esté aquí porque a él le encanta que cuente esta historia. Se crece, se viene arriba. Él estaba entre el grupo de jóvenes y él llega con todos los jóvenes a orar por mí. Y en el momento que ponen su mano sobre mi cabeza a los jóvenes, empieza a caer una convicción de pecado brutal. O sea, pasé de ser fría como un témpano a empezar a ver todos mis pecados, toda mi frialdad, todo mi daño al Espíritu Santo con mi actitud. Y llega David, no éramos novios, no éramos nada, y cuando pone su mano, él me dice esto de parte de Dios. Él no conocía nada de lo que yo estaba viviendo internamente. Y él me dice, y siempre me emociono, respira. Dios te dice, nunca me he ido y nunca te he soltado, jamás. Entonces en mi mente hizo un cuadro, toda la oración que yo hice, el momento que te he contado de lo de la ouija, y lo uní con este momento. Y eso me rompió. Fue la gracia de Dios alcanzándome una vez más. Entonces, yo puedo decir hoy, y eso pasó, pues ya yo tenía 16 años, hoy tengo 42. Te podría seguir contando experiencias, como seguro que si estuvieras aquí tú las podrías contar tú. Que la gracia de Dios ha ido vez tras vez sobre mi vida. Mi familia es una muestra loca de la gracia de Dios. David y yo somos 2 jovencitos con 21 años, yo con 20, el 21, que no teníamos y no seguimos sin tener mucha idea del matrimonio, de la crianza de los hijos. Venimos de familias, mi madre soltera, su madre divorciada, no teníamos un referente. Eso ha sido una locura. Por eso os decimos, jóvenes, por favor, tómate un tiempo, madura, aprende, porque se sufre también mucho. No había un patrón de conducta correcto. No había un entendimiento de cómo se hacen las cosas. Y yo puedo decir que si hoy seguimos casados, es por su gracia. Si tú nos conoces, o sea, este hombre y yo nos hubiéramos divorciado a los 3 meses, y si no al año, a los 2 años, o ayer.
Es su gracia. Mis hijos, yo no tenía ni idea. Yo me acuerdo cuando tuve a Josué, yo lloraba muchos días. ¿Cómo se hace esto, Señor? Y es donde Dios vez tras vez te dice, bástate mi gracia. Tantas cosas hemos hecho mal. Tú nos ves aquí quizás compartir y lo hacemos con todo el fuego de nuestro corazón porque amamos lo que compartimos. Pero si nos conocieras en la intimidad, tantos errores, tantas cosas mal hechas, tanta tozudez, tanta necedad, que es una brutalidad la gracia de Dios con nuestras vidas. Con la tuya también. Yo te he contado un poquito de mi historia, tú seguramente estés pensando ahora en la tuya. Es la gracia de Dios. Hay un versículo que dice que de su plenitud tomamos porque Él es gracia sobre gracia. La versión actual dice, hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Ahora, no ver esto nos da una muestra de que nos hemos despegado de la gracia de Dios. Porque a veces hemos hecho de nuestra vida metas, quiero esto, esta carrera, este trabajo, esta familia, estos hijos, y está bien, seguramente sean metas lícitas y hasta Dios esté detrás de eso. Pero cuando hacemos de eso nuestro objetivo y a veces Dios dice no o ahora no o más tarde o no de esta manera, te frustras y dices quizás Dios no me ama o su gracia no está conmigo. Como que en ocasiones no viene a la manera su gracia que realmente esperamos. ¿Sí me explico? Dios es soberano, pero tenemos que entender que Dios en todo lo que hace y opera en ti y en mí, porque Él es gracia, lo hace a través de su amor y de su gracia. Ahí es donde descansan sus hijos, sabiendo que aunque muchas cosas no entendamos, no sea de la manera que esperábamos, otras sí, y a veces cuando Dios viene y a veces esperamos algo hasta sobrepasa nuestras expectativas, ¿sí o no? Él dice cómo obrar en esa gracia, pero lo que nos tiene que quedar claro es que Él siempre obra en gracia porque Él es gracia. Y cuando yo meditaba ahora y digo, es que es tan bruta tu gracia conmigo, permíteme esta expresión, no entiéndemela bien, no lo digo por supuesto peyorativamente, pero es tan fuera de toda lógica, de toda serie, que yo esté aquí parada, es su gracia. Entonces, ojalá esta serie nos lleve a ampliar nuestro conocimiento de la gracia, porque cada vez que tú amplías un poquito más del conocimiento de la gracia, la vas a amar, la vas a anhelar y la vas a abrazar con todo tu corazón. La gracia de Dios es el regalo más grande que tenemos, más grande. Aunque alguien te regalara 10 millones de euros, no vale más que su gracia. La gracia de Dios es el tesoro que no se corrompe, que no cambia, su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, es el tesoro más valioso. Es increíble la gracia de Dios y no podemos vivir ajenos a esa gracia. Por nuestro rollo, por las cosas que no pasan, por las cosas que sí pasan y no queremos, las que no pasan y sí queremos. Todo eso nos desconecta de su gracia. ¿Sí? Romanos 5:15. En la NTV. Dice así. Y desde aquí arrancamos, ¿ok? Dice, pero hay una gran diferencia. Para ubicarte un poco, el libro de Romanos, un libro muy complicado, pero de los más importantes que tenemos en la Escritura, porque nos describe el Evangelio, nos describe la gracia de Dios, pero complicado de entender. Pero vamos a sacar aquí de estos 2 versículos que voy a leer y seguro se te abre el hambre por leer más. Léete Romanos. Si se te despierta con estos 2 versículos un deseo de saber más, es Dios. Métete a leer Romanos. Es tan rico y tan revelador a nosotros. Dice así, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Vamos a desmigarlo un poquito.
está hablando y Pablo hace el símil y usa la palabra don para hablar de la gracia de Dios. Don, cuando está hablando aquí Pablo de don, está hablando de un regalo que no merecemos, un favor que no merecemos, inmerecido. Si te paras a pensar, como acabo de hacer yo con un poquito de mi testimonio, hay multitud de situaciones en las que tú vas a encontrar ese don en tu vida, ese favor que no mereces y que no merezco. Y está haciendo el capítulo 5 de Romanos, voy lenta para que lo entiendas, porque no es fácil este capítulo, pero ojalá te pueda dar 2 o 3 claves que lo puedas entender. Está haciendo una similitud del apóstol Pablo entre Adán y Cristo. Adán como figura del hombre por donde entró el pecado, y Cristo como el hombre por quien vino la libertad de ese pecado, donde vino la justificación, la redención y el perdón, ¿sí? Y todo el capítulo 5 es una similitud entre Adán y Cristo, ¿ok? Si es curioso, ahí te dejo ese dato para que te entren ganas de saber más. Es curioso que el apóstol Pablo decida poner a Adán como responsable de la entrada del pecado. Todos sabemos que ambos fueron responsables. Incluso si me apuras, hasta Eva fue la primera, ¿verdad? Y la que luego se le ofreció a Adán. Es curioso que durante todo este capítulo y en alguna parte más, el apóstol Pablo al que hace responsable es a Adán. Tiene una respuesta y la puedes aprender en el Instituto Bíblico si te apuntas. Ahí te enseñamos esta asignatura, todo y lo vas a entender, pero tiene una respuesta muy lógica, pero es interesante. Ahora, ese símil entre Adán y Cristo es muy interesante para entender la gracia, porque entiende bien, el juicio vino por ¿cuántas transgresiones? Una. ¿Quién transgredió? Adán, está diciendo aquí Pablo. Una transgresión. ¿Cuántas leyes o cuántos mandatos le dio Dios a Adán? Uno. Y lo incumplió. Transgredió. La transgresión y el juicio que viene por esa transgresión y el pecado que vino, y aún hoy vivimos el efecto de ese pecado, entró por una transgresión. Pero la gracia vino a causa de muchas transgresiones. No sé si vas captando el cuadro. Siempre será más grande la gracia que tu pecado. Siempre va a ser más abundante la gracia de Dios que tu pecado. Por más horrible que te parezca tu pecado, que sí lo es, sí, el pecado es pecado, pero por más oscuro, perverso y negro que te parezca tu pecado, siempre la gracia de Dios va a pesar más y va a ser más grande. Por eso dice, Adán trajo la muerte a muchos, pero aún más, esta frase es que en esta versión es impresionante, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre, Jesucristo. Es impresionante. Ahora, meditemos un momentito en esto, aunque voy a tener que ir rápido porque se me va mucho el tiempo, pero meditemos un momentito. Cuando Adán peca, entra al pecado, él transgrede esa única ley que Dios le había dado. Y tenemos un espacio de años hasta que la ley viene por medio de ¿quién? Moisés. Pasan años y pasan personajes en el Génesis donde el pecado ya era vigente, ¿sí o no? ¿Sí? Ya había entrado el pecado. ¿Había leyes? No. En el capítulo 4, el capítulo anterior, que es de lo que estamos leyendo, hay un versículo que cita Pablo citando el Génesis y habla de que Abraham fue justificado por la fe. ¿Recuerdas? Hasta hay una canción, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y se basa en Abraham. Dice que él fue justificado, fue hecho justo por su fe. En ese periodo donde el pecado existía, pero todavía no existían las leyes fueron dadas de parte de Dios para trazar límites. Las leyes fueron dadas como un modelo de justicia, ¿sí? Es el estándar, es el modelo que Dios ha puesto a través de sus leyes de justicia. Ahora, las leyes no son un instrumento para justificarnos. Las leyes no son un camino que nos lleva a salvación y a redención. No sé si me entiendes. Por eso Romanos vuelve a explicar eso, porque es la gracia. Y por eso el capítulo de antes está hablando de Abraham, el padre de la fe. Ese título tiene Abraham, donde nos da muestra de que por su fe él fue justificado. Aún no había leyes que cumplir, pero su fe
le sirvió a Dios para contarle como justicia a Abraham. Era a través de la fe. Y aún hoy nos enseña el libro de Romanos que la fe es la llave para acceder a la gracia. Y es la gracia la que nos salva. No sé si es un poco olioso, pero ¿sí lo captas? Ahora, vámonos al versículo 20 del libro de 5, capítulo 5, versículo 20, por favor, en la Reina Valera. No me gusta en la NTV. 5:20, Reina Valera. Si lo puedes ir buscando tú en tu Biblia o apuntando, ahí está. Te lo voy a leer, dice, tú puedes leer todo el capítulo 5, va a enriquecerte mucho, pero casi terminando el capítulo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Sin ley no hay transgresión de ley, ¿sí o no? Ok, y ahí te va, y de aquí el título del mensaje de hoy, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿No lloras con este versículo? Por más pecado que llegue a abundar en nuestra vida, siempre, siempre, sin excepción, la gracia será más grande. Te lo quiero enseñar con este ejemplo. Una pesa antigua y nos ha costado conseguirla en un sitio de antigüedades y espero que la veas bien desde el fondo. Vamos a pensar que esto es tu pecado y mi pecado, ¿vale? Bueno, el que peca poco. Yo tendría muchas piedras. Vamos a poner un poquito más. No me falles, pesita. Un poquito más. Ok. La balanza está inclinada ¿a dónde? Hacia el pecado. Si le echáramos más piedras, sería más abundante el pecado. Cuidado, porque el capítulo 6 empieza Pablo diciendo, ojo, esto no quiere decir que pequemos más para que la gracia sobreabunde más. Ojo, no vayamos a decir, bueno, pues si cuanto más pecado, más gracia, vamos a vivir la vida para que la gracia sobreabunde. Pablo lo está avisando, no, porque si tú has muerto al pecado, está muerto. Solo te está dando una exposición, una explicación sobre su gracia. Pero la gracia que uno entiende y abraza, automáticamente te ayuda a morir al pecado. Pero no lo tomemos como excusa para el libertinaje y pecar más, ¿no? Ahora, pensemos que esto es nuestro pecado. Ok, si la gracia de Dios, según estamos aprendiendo, sobreabunda, o sea, hay más gracia, es más grande que tu pecado, para que lo ilustre y se pueda grabar este ejemplo en tu mente, esta pesita del otro lado sería la gracia. Ahí va, vamos a echar más gracia. Vamos, no me falles, pesa. No me estropees el ejemplo. A ver, vamos a ayudarle un poquito. Ahí. Es que es muy antigua, no es que vaya muy... ese toque de gracia ha sido la clave, ¿eh? Esa piedrita ha sido la clave. Quédate con esta ilustración. Así es, así nos lo está explicando la Escritura. Aunque el pecado abunde, sobreabunda la gracia. Siempre va a haber más gracia. Que este ejemplo se pueda grabar en tu mente y el Espíritu Santo te lo pueda recordar. ¿Sí? El pecado, la gracia de Dios siempre será más grande que nuestro pecado. Y muy rápido, en los minutos que me quedan, vete a 2 de Samuel, capítulo 9. Voy a intentar acabar a tiempo. Ayúdame, Raquel, y así, estando tú aquí, sé que tengo que acabar. 2 de Samuel, capítulo 9. Si hay un capítulo en el Antiguo Testamento que nos sirva para hablar de la gracia, es este. El capítulo 9 de 2 de Samuel, que habla la historia de Mefiboset, es un cuadro increíble de la gracia de Dios. De hecho, yo encuentro mucha similitud entre Romanos 5 y 2 de Samuel, capítulo 9. Hay muchos parecidos. Es un cuadro que nos explica cómo funciona el corazón de Dios con nosotros pecadores. Vamos a leerlo, que me quedan muy poquitos minutos. Vente conmigo a leerlo. Vamos a leer desde el 1, todo el capítulo 9, toda la historia. Dice así, dijo David, te explico este momento para que entiendas. Para este momento David ya era rey de todo Israel. Obvio, ya tiempo atrás había muerto Saúl, había muerto Jonatán. Sabéis que David reinó primero en una parte y después ya reina sobre todos los pueblos, sobre todo Israel. Este momento ya, aquí empezaba la época dorada, por decirlo así, de gloria del reinado y el esplendor del reinado de David. Y él dice esto, él está acordándose de un pacto que hizo con Jonatán, su amigo, y ya estaba muerto, pero está acordándose de un pacto que hizo con él, se hicieron mutuamente de guardar sus generaciones, de su nombre, su familia, guardarla.
Y él se acuerda y hace esto. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, soy tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Vete quedando con estas palabras. El hacer misericordia, ese don de gracia. ¿A quién puedo hacer yo misericordia? Piensa que cuando un rey ocupaba su lugar, automáticamente la costumbre era matar a todos los que habían quedado descendientes del otro linaje, del otro reinado, para que no pudieran en ningún momento quitarle el trono. Y David está pensando de manera contraria: ¿quién queda de la casa de Saúl que yo le pueda dar gracia y misericordia? ¿Quién queda que yo pueda extender mi mano de misericordia y favor que no merecen? Pues no te acuerdas quién era Saúl y su casa, los que querían matar a David, aunque fue bien amigo de su hijo, pero era gracia queriendo ser extendida. Continuamos. Dice en el 3, nos hemos quedado. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Si estás anotando, puedes anotar 2 Samuel capítulo 4, un poquito antes. El versículo 4 te da la explicación a este chiquito. Resulta que era un nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que estaba con su niñera, con su nodriza, en el momento que llega la noticia: su papá y su abuelo han muerto en la batalla. La nodriza, sabiendo que la vida de ese niño, bueno, ya no era tan bebé, de 5 años, un chiquito, sabiendo que su vida corría peligro y que iban a venir a matarle, coge al niño de 5 años, echa a correr con el niño con tan mala pata que tropieza. En ese tropezar el niño cae y se queda de sus pies lisiado, no puede caminar, se queda inválido de pies. ¿Ok? Continuamos leyendo en el versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Este hombre era un hombre rico. Lodebar era un desierto, representa un sitio árido, donde representa la vergüenza de ocultar tus faltas. No la vergüenza que te lleva a arrepentimiento, no. La vergüenza donde te pones una máscara, donde ocultas quién realmente eres, donde tu pecado te culpa día y noche, y donde ese desierto, esa oscuridad, donde estás metido en ese pecado y solo de pensar que alguien se enterara, estás en lo oculto, estás en vergüenza. Dice el versículo 5: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo. Y de nuevo, ¿qué va a hacer? Misericordia. Haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta expresión, cuando hablaban de perro, era lo más, o sea, lo que peor valor no tenía valor, o sea, algo sin valor, algo despreciado. O sea, un perro como yo que no valgo nada. ¿Qué haces tú llamándome rey a tu casa, a tu mesa? Yo soy un perro, yo no valgo absolutamente nada. Se sentía así: mi pecado pesa demasiado, soy un miserable. Y la realidad es que sí lo somos, pero por su gracia, cuando la entendemos, venimos a entender lo valiosos que somos. Pero él se sentía con demasiado peso aquí. ¿Sí? Ay, que no se nos vaya el ejemplo. Ok, seguimos. Versículo 8 dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ese es el que he leído. 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Al tipo le cundió, era fértil, era muy fructífero. Ahora,
Ese detalle no está ahí de casualidad en la Escritura, que tenía 15 hijos y 20 siervos. Nos lo está registrando aquí el Espíritu Santo para que veamos la dimensión que tenían las tierras que le estaba dando. O sea, no sé las hectáreas o los metros, pero tenían que ser enormes para que se las dejara al cuidado de sus 15 hijos, los 20 siervos. O sea, tú vas a cuidar y va a dar un fruto aquí, va a traer pan. Estas tierras que eran de Saúl ahora son para Mefiboset y tú las vas a cuidar. Deberían ser unas tierras muy grandes. ¿Merecía Mefiboset eso? No. Es más, es que Saúl era el mega enemigo de David. O sea, ¿en qué momento te voy a dar yo las tierras? Tú eres el nieto de mi archienemigo y te voy a dar yo las tierras, riqueza, poder en la abundancia, te lo voy a dar yo a ti. No, hombre, no. Tú que no has hecho nada, que has estado escondido. Esto me lo quedo yo, me lo merezco por todos los años que me ha perseguido el sinvergüenza de Saúl. Pero el corazón de David, que representa el corazón de Dios, está lleno de gracia. Abunda, es rico en gracia, como el corazón de Dios, que es una muestra. Versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. A mí me sorprende. O sea, el tipo no podía andar, pero para engendrar estuvo listo, ¿eh? O sea, los pies no le funcionaban, pero el aparato reproductor le funcionó, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Y tuvo a Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Te explico muy rápido para terminar. La mesa del rey no era un lugar cualquiera. No era ir a un restaurante y pedir una buena mesa. No. La mesa del rey era el lugar más exclusivo que tú te pudieras encontrar. ¿Quién comía en la mesa del rey? En primer lugar, sus hijos legítimos, la familia del rey comía a su mesa. Y en segundo lugar, los que comían a la mesa del rey eran los héroes, digámoslo así, los valientes, que por alguna hazaña, gran hazaña o gran heroico en la guerra, el rey los permitía. Y no toda la vida como Mefiboset, o sea, esto ya duró para siempre, pero el rey los permitía en algún momento, en alguna temporada, comer a su mesa. Te pregunto, ¿alguna de estas dos cosas era Mefiboset? No. Ni era un hijo legítimo, ni era un valiente. Era un cobarde que se escondió en un lugar por la tara de sus pies, también con miedo, ¿no?, a que lo mataran. Era el nieto de Saúl, estaba escondido. Él no merecía estar en esa mesa. Por eso este pasaje es una muestra de la gracia de Dios. En ese banquete, en esa mesa que no merecemos, se nos ha hecho una invitación a estar. Es muy fuerte que en un capítulo cite 4 veces, ya por tiempo en la mañana sí lo hicimos, lo volvimos a leer y hemos contado las veces que decía que va a comer a mi mesa. ¿No te parece curioso que el Espíritu Santo lo haya querido poner 4 veces? Como que con una nos hubiéramos enterado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me estáis siguiendo? Tú lees el pasaje, tampoco es tan largo, es normal. Si lo hubiera puesto solo una vez: y comerá siempre en mi mesa, dijo el rey, nos hubiéramos enterado. Y decide el Espíritu Santo ponerlo 4 veces. ¿Sabes cuántas veces? Tampoco nos da tiempo a contarlo. Pone en este pasaje el defecto o lo que le ocurría a Mefiboset, que era lisiado de sus pies. 2. Me hizo llorar cuando descubrí eso. Nada es por casualidad en la Biblia. Lo leí el capítulo y lo volví a leer, y como a la no sé cuánta vez que lo leí, dije: ¡wow! Es lo mismo que dice Romanos. ¿Abundó el pecado? Sí. ¿Se comió este tipo los pecados de su abuelo? Sí. ¿Vivió una vida de miseria durante un tiempo? Sí. Pero 2 veces aparece que era lisiado. El doble aparece: y tú vas a comer en mi mesa, y te vas a sentar en mi mesa. No eres digno, pero te vas a sentar. Se llama gracia. Porque donde abundó el pecado, no abunda la gracia, sobreabunda la gracia.
Hay más gracia. Hay más gracia. Más grande que el tamaño de tu pecado es el tamaño de la gracia de Dios. Hay algunos predicadores que hablan de este texto y explican que las mesas del rey estaban con unos manteles, faldones muy largos, y que eso tapaba la vergüenza, que eran los pies lisiados de Mefiboset. Sigue siendo un cuadro de la gracia de Dios. Él viene, nos perdona, nos lava. Y termino. Hay una parte de la historia del hijo pródigo. ¿Alguien no conoce la historia del hijo pródigo? Todos aquí conocemos la historia. ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? Alguien no, sin temor, no pasa nada. Algún día todos nos la tuvieron que contar. Todos la conocéis, es por si no contarla de nuevo. Y en la parte donde ya el hijo pródigo vuelve a casa, y todos sabemos, si conocéis la historia, que llega, se había gastado todo el dinero de la herencia, hizo lo que le dio la gana, pero cuando llega el padre le pone un vestido nuevo, el mejor anillo, el mejor vestido, mata el mejor animal y hacen una fiesta. ¿Sí recuerdas, verdad? Ahora, cuando el hermano ve eso, se enoja. Literal dice la Biblia que se enojó y va delante del padre enojado, y las palabras que él usa son estas: o sea, yo que he estado aquí contigo siempre, no me he movido de esta casa, he sido fiel y leal a ti. Dice literal, te he obedecido en todo, he hecho todo lo que me has pedido, y a mí no me matas un cordero y no me das un vestido nuevo y un anillo. ¿Te acuerdas de esa parte que está enfadado el hijo? Para mí, cuando el hijo hace eso, se olvidó de esto, menospreció la gracia y empezó a vivir y a justificarse por su propia justicia. Se quedó en la ley. Él dijo, como podemos decir tú y yo diezmo, obedezco a todo lo que me dicen, voy a todas las reuniones, hago caso, Señor, he hecho esto, he hecho lo otro. Si nuestra manera de pensar es así, es que nos hemos olvidado de su gracia. Y te voy a leer la contestación y con esto acabo. Me encanta la contestación que hace el padre. Me gusta muchísimo. Lucas 15 dice, su padre le dijo, mira, querido hijo, amado hijo, te amo, hijo. O sea, aunque seas un legalista redomado, te amo. Te amo tanto, hijo. Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Y escucha bien lo que le dice. Y todo lo que tengo es tuyo. Vivía en la casa, tenía todas las riquezas del Padre, tenía toda la abundancia de la gracia a su mano, y no estaba viviendo en la gracia porque estaba amparado en yo hago esto bien. Estaba molesto porque el Padre estaba bendiciendo a otro que bajo su juicio no había hecho las cosas bien, y la verdad no lo había hecho, pero había entendido la gracia. Y es una pena que muchas veces, estando en la casa, siendo hijos del Padre, Dios nos tenga que venir y recordar esto: hijo, te amo, pero no olvides que todo lo que tengo es tuyo. Como la canción, ¿no? Hay una canción que dice, Camilo, ¿no? Todo lo que tengo es tuyo. No me sé la melodía, pero la he escuchado. No te olvides, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Mi gracia para que tu familia prospere, mi gracia para que tu empresa también prospere, mi gracia para que todas las riquezas del cielo caigan sobre ti, mi gracia para que conozcas más de mi amor, mi gracia para que en tu debilidad seas fuerte. Hay mucho más. Todo lo que tengo es tuyo, hijo. No vivas ajeno a todas las bendiciones que mi gracia tiene para darte.